Hola, muy buenas noches. Bienvenida a la siguiente clase. Hoy vamos a hablar de los orígenes de nuestra Biblia. ¿Cuál es la origen de nuestra Biblia? ¿De dónde venía y por qué? Es importante si vamos a estudiar ah, la Biblia y sus orígenes. ¿De dónde viene nuestra Biblia? ¿Quién escribió nuestra Biblia? ¿Cómo estamos seguros que la Biblia es la verdadera Biblia y sus fuentes? Entonces vamos con tu bosquejo y mirando a esta empezando que dice, ¿cómo se originó y por qué existe la Biblia? La palabra Biblia es una palabra griega de origen que simplemente significa libro. Qué interesante, ¿no? Significa libro. Es una palabra griega que simplemente dice griego. Todos los libros antiguos, su origen es de rollos. Igual, la Biblia original está en rollos, tipos de rollos que se escribieron y se guardaron y se abrieron los rollos. Ahora, tres maneras que Dios reveló a sí mismo al hombre, a la humanidad. Número uno, a través de su creación. Salmo 19:1 dice que los cielos cuenten la gloria de Dios y el firmamento anuncia obra de sus manos. Él declaró o evidenció su existencia en toda la tierra. Lo que existe podemos ver. ¿Ok? Otro punto. Romanos capítulo 1, versículos 19 a 20, porque lo que Dios se conoció, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no existen excusas. Esta forma es una manera que evidencia y muestra la existencia de Dios. Él demostró en esta manera, él no muestra exactamente la explicación de su existencia, pero demuestra su existencia. Tú ves, si tú estás viendo las cosas, no hay otra explicación por lo que está en los cielos y en la tierra. Entonces, habla de su existencia. Ok. Siguiente punto. Entonces, número uno, a través de su creación. Número dos, a través de Jesucristo, su Hijo. Entonces, Hebreos 1, versículos 1 a 3, también puedes leerlo. Toma el tiempo. Pero Jesús reveló la naturaleza de su Padre. Y si quieres saber acerca de Dios, estudie la vida de Cristo porque reflejó su Padre. Dios está reflejando a sí mismo en la Biblia vez tras vez tras vez. Este punto está hablando de que Cristo Jesús es la revelación del Padre, pero también yo quiero poner énfasis en que Dios siempre reveló a sí mismo a través de su palabra. Por ejemplo, ya vimos que Hebreos 1 a 3, la demostración de su poder, su compasión, su amor. Cristo Jesús, la manera que Él anduvo en la tierra, la manera que amaba y sanaba. Él expresó la voluntad de su Padre. Era una demostración de que mi Padre es poderoso, ahora mire esta cosa poderosa que voy a hacer. ¿Ok? Él siempre está revelando a sí mismo en su palabra. Dios quiere que tú no solamente conoces sus verdades, sus promesas, sus bendiciones, sus
mandatos, sus expectativas, sus acciones. Él quiere que tú entiendas sus emociones. Sí, Dios tiene emociones. Ahorita, si quieres, podemos verlo en la Biblia, que Él explica que Él está alegre, dice que está remolineando, Él baile sobre nosotros. Él tiene emociones. Y hay mucha gente que dice, yo sirvo a un Dios que ni los conocen. Sirven a un Dios que no han tomado el tiempo de encontrar en la Biblia, en su palabra, su corazón, sus sentidos, sus maneras, sus sentidos de misericordia que Él desea, sus sentidos de su naturaleza, su gracia, su amor. Él expresa estas cosas en la palabra. Él expresa sus sentimientos hacia ti. Te voy a dar un ejemplo. Si estuvimos en, por ejemplo, Cantares, el libro de Cantares. Si estás en capítulo 1 de Cantares, versículo 2, que me bese con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Ahora, ese es el libro de Cantares que refleja una relación entre el esposo y la esposa. O sea, somos la novia de Cristo. En todas las escrituras puedes ver que Dios está preparando su novia para que haya una gran cena del Cordero en el fin, que vamos a tener una como cena de una boda. ¿Ok? Entonces la gran cena con el Cordero está preparando la novia. El cuerpo de Cristo es la novia, hombres y mujeres. Igual como dice la Biblia que son hijos de Dios, aunque somos mujeres, también somos la novia de Cristo, aunque si eres hombre. ¿Ok? Entonces aquí estamos en Cantares y cuando habla, Dios está revelando. Él está diciendo, bésame con los besos de tu boca. Primero, será otra enseñanza de interpretación bíblica, pero no quiero que tú ves el libro de Cantares solamente de lo natural, que es un libro romántico, que es sexual, que gente dice, léjanse, si no eres casado, los solteros no deben de estar leyendo el libro de Cantares. Por lo que estoy enseñando, dame chance, quita de tu mente esta concepción, este concepto, y ver que el libro de Cantares es un Dios sumamente enamorado contigo. ¿Ok? Dios está hablando a una relación porque somos la novia. Entonces vamos a quitar todo que hay gente que enseñan que, ay no, que no se debe de leer el libro de Cantares, es sexual. Vamos a poner en enfoque del corazón de Dios que está enseñándonos del cuerpo de Cristo. No estoy diciendo que no puedes usarlo. Si tú vas a un retiro de matrimonios o das una enseñanza para matrimonios, obviamente hay claves aquí que puedes usar. Pero en toda la interpretación bíblica vas a ver cuál es el cuadro grande antes que enfoques en ciertas líneas o escrituras o capítulos, o cuál es la idea general, el cuadro grande de un libro y por qué estaba escrito, a quién estaba escrito y quién lo escribió y qué quiere decir, ¿ok? Entonces, bésame con los besos de tu boca. Besar significa revelación. Cada vez que tú ves, por ejemplo, en Cantares que habla de besos, es una manera que está hablando de revelación. Me besó con un entendimiento, me besó con, ok, entonces estamos hablando de revelación. Boca es un significado de que recibo la revelación directamente, cara a cara o literalmente, pensando en el hebreo, boca a boca. No lo recibí de la boca de otra persona, no lo recibí de tercera persona, de testimonio o algo que predicó mi pastor o mi abuela o mi mamá, mi papá, mi hermano. Recibí de la boca de Dios una revelación. Entonces está diciendo, bésame con los besos de tu boca, una palabra de Dios directo, de su boca, de la boca de Dios, porque tus amores son mejores que vino. No está hablando literalmente de los vinos,
o sea, tomar alcohol, pero están hablando de placeres, que tu amor, bésame a placeres. Aquí está, bésame con los besos de tu boca, porque mejores son tus amores que el vino. Vino representa placeres. Entonces no hay mejor placer um, en la altura o en el rango de cosas. No hay nada mejor que recibir de Dios. No hay nada mejor que oír de Dios. Bésame, dame revelación de tu boca, directamente de ti, porque tus amores son mejor que cualquier otro placer. El placer de alguien me regaló un billón de dólares. No, es mejor que esta. Es mejor que el matrimonio. Es mejor que un pastel de chocolate adentro y afuera con chantilly, durón encima. Mejor. No hay otro placer que esta. Entonces, cuando ves, Dios está hablando, revelando sí mismo en las escrituras. Por eso decimos de tres maneras que Dios está revelándose. O sea, vimos que número uno es la creación. Número dos, a través de Cristo Jesús. Y cuando digo a través de Cristo Jesús, Dios mismo habla en la Biblia descripciones de quién es Él. Revela en el mismo Cantares, capítulo 2, versículo 5. Él dice, susténtame con tus dotes de paz, porque estoy enferma de amor. Dios está hablando y está diciendo, estoy locamente enamorado contigo. Está revelando sus emociones, está revelando quién es Él, está revelando cómo siente. Dios está enamorado contigo. Si no me crees, vamos también en el mismo libro de Cantares, capítulo 4, versículo 9, y dice, has cautivado mi corazón, hermana mía, esposa mía, paloma mía, hermosa mía. Has cautivado mi corazón con una sola mirada de tus ojos, con un vistazo, cuando todo está difícil. Él está diciendo, tú tienes mi atención, has cautivado mi corazón. Sí, tú, con todos tus arribas y tus abajos, con tus debilidades, con lo feo, con lo hermoso, con lo bueno, cuando sientes bien, cuando sientes mal. Tú has cautivado el corazón de Dios. Tú has cautivado la atención de Dios. Él está revelando su naturaleza. Tú captas el corazón de Dios con una sola mirada. No porque hagas todo correctamente todo el tiempo. No porque nunca cometes un error, pero con una sola, Jesús, con una sola mirada, con un vistazo, con el intento de corazón, no por la flojera que no mires a Dios toda la semana y vas el domingo a la iglesia y dices, Jesús, mi vida es horrible. No, no es lo que está hablando. Está hablando que Él vea la condición del corazón y con solamente un sí en tu corazón, has cautivado su corazón de Dios. Él está revelando eso. Capítulo 5, versículo 1. 5:1 también está revelando su naturaleza. He entrado en mi huerto, hermana mía, esposa mía. Él otra vez está revelando, el huerto es tu corazón. El huerto es tu corazón, cuando está de buena tierra, de mala tierra, fértil, infértil, tiempos de otoño, tiempos de verano, tiempos de viento, tiempos de viento del sur, viento del norte. Él está hablando de la condición de tu corazón. Entonces quería nada más decir eso mientras que estamos hablando que Él revela a través de creación, a través de Jesucristo y Dios hablando directamente. Y número 3, a través de la Biblia. Y es lo que estamos cubriendo ahora, que vemos versículo tras versículo, que está revelando Dios, hablando, aquí estoy. Entonces, para ver cómo es Dios, miramos a cómo es su Hijo. Y las naturalezas de Dios está revelado en la Biblia.
Ok, vamos a organización de la Biblia. La Biblia está dividido está escrito por 40 diferentes personas en más de 1600 años, pero su desarrollo no es de una sola persona, ¿ok? Entonces, 40 diferentes personas escribió la Biblia a través de 1600 años, pero fluye como si fuera escrito de una sola persona. La mayoría de la gente que escribieron en la Biblia no conocen uno al otro. El fluir está escrito en esta manera porque Él reveló a sí mismo a cada escritor en la Biblia, sea Moisés, Josué, David. Él reveló a sí mismo a cada uno y Dios nunca cambia. Entonces el mismo que se reveló a sí mismo a Moisés o a Josué o a David, reveló a sí mismo a otros que escribieron la Biblia, mismo Dios. Por eso el tono es igual, el espíritu es igual. Ok, vamos a empezar con Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. Fue escrito mayormente um, por 32 diferentes hombres con diferentes educación, diferente vocación, sus trasfondos diversos, ¿ok? Cubre más de 4000 años, porque no sabemos exactamente la fecha de la creación de Adán y Eva, y tiene 6 divisiones. Aquí están las divisiones de la Biblia. Tienes la ley, historia, poesía o sabiduría, profetas mayores y profetas menores. Entonces, por ejemplo, la ley tienen 5 libros. Entonces, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio son el Pentateuch o la Torah que los judíos creen en eso, y cubre la creación, la caída del hombre, las condiciones antes del diluvio y el desarrollo de Israel, la nación de Israel. ¿Ok? Sigue después historia. Son 12 libros. Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo Samuel, primero y segundo Reyes, primero y segundo Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Cubre 1100 años y es la historia de Israel y la nación judía. Revela las bendiciones de Israel cuando vinieron también consecuencias de su desobediencia, también la disposición de Dios a usar hombres y mujeres para mostrar su fidelidad con las personas que le obedecen. ¿Ok? Entonces ahí está fidelidad a los que obedecen. Y poesía, um, sabiduría o poesía. Son 5 libros: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. ¿Ok? Acabo de leer un poquito de Cantares y en la clase de la semana pasada leí un poquito de Proverbios. Son de esta. Proverbios está lleno de sabiduría, pero lleno de sabiduría. Lo leo diario. Si tienes un calendario, puedes ver que de los 30 o 31 días de un mes, leas un proverbio diario. Estás recibiendo tanta sabiduría, porque en un año has leído el libro de Proverbios 12 veces y te pega tanta sabiduría que no te va, que no pierdes. Son conocidos como los libros poéticas porque su mayor parte están escritos en tipo de poemas. ¿Ok? Um, También demuestra que podemos disfrutar el éxito, um, no importa lo que está sucediendo de las circunstancias religiosamente, políticamente, en la sociedad, que puedes estar disfrutando al Señor. Por ejemplo, el libro de Job, uff, ah, tiene unos ejemplos de qué sucedió con él. Es un libro muy drástico,
de lo que sucedió y recibió consejo de unos cuates, unos amigos. Este salmo escrito por David toca una variedad de cosas, es increíble. A mí me gusta que Salmos es muy transparente. Cuando David no se siente bien de Dios, lo dice: Dios, ¿por qué me has abandonado? Dios, ¿por qué no me contestas? Dios, ¿por qué esto? O sea, me encanta, me ayuda de ver que hay un lado humano de estar sirviendo a Dios y no sale todo perfecto y tú puedes expresar tu corazón a Dios, tú puedes cuestionar y decir: Dios, ¿por qué? ¿No? Ese Proverbios. Ay, son principios eternos, verdades universales que son tan ciertos desde los días de Abraham o Jesús hasta hoy en día. Eclesiastés revela las frustraciones de Salomón, tantas frustraciones al fin de su vida después de haber dado su espada a Dios, desobedeciendo sus principios, haciendo cosas como el mundo, de juntar miles y miles y miles de mujeres. Pero es interesante porque él tenía tanta sabiduría. Hay tanto en Proverbios o tanto en que él ha escrito, pero termina explicando en este Eclesiastés el resultado de que nada vale cuando has dado tu espalda a Dios. Y Cantares, acabo de explicar que mejor no lo ves como una historia de amor y matrimonio y romántico y sexo. Desde hoy te doy permiso estudiarlo en otra manera. Es la condición entre Dios y su novia que está preparando para casar con su hijo. Y Dios no va a entregar a cualquier fulana a su hijo. Él está preparando una novia sin manchas, sin arrugas, uh, él está preparándonos y él explica amor profundo. Él explica lo que me encanta de cantar es porque nunca lo he leído como explicación de matrimonio y romance y amor y sexo y todo eso. Siempre lo he leído en el contexto de Dios explicando la profundidad de su amor. Increíble, increíble, me encanta. Después, profetas mayores son 5 libros: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Pues ya sabemos que Isaías llamó a la nación de Judá a arrepentirse para salvar el país del juicio de Dios por otros 130 años. Este es lo que estaban: arrepiéntate, arrepiéntate, arrepiéntate. Y Jeremías intentó hacer lo mismo, pero fue rechazado. Lamentaciones, pues sabemos que Jeremías está en el luto o en el lamento de la aflicción de Jerusalén, su nación, de Judá, destruida porque rechazaron a Dios. Ezequiel y Daniel, esos son nada más como un resumen de qué se trata cada uno de sus libros para que veas las divisiones. Ezequiel y Daniel, pues recuerdas que son cautivos, llevaron de Babilón cuando Jerusalén fue destruido, como fue profetizado su cautividad y luego la restauración de la nación de Israel. Entonces la profecía de Daniel es comparable al libro de Apocalipsis, porque va mano en mano lo que están enseñándonos y viendo proféticamente. Y la última son profetas menores. Son 12 libros, desde Oseas hasta Malaquías. Los hombres fueron levantados por Dios en momentos estratégicos de la historia de Israel para llamar al pueblo a volver, el pueblo judío, a volver a Dios. Regresas a Dios. Entonces esos libros son llamados así porque es por la corta extensión de los libros, no porque son profetas de menor importancia o de menor impacto o porque su contenido no vale. Es porque sus libros son más cortitos. Después en tu Biblia vas a ver que existe lo que son años de silencio.
Es un periodo de tiempo cerrando en el fin del Antiguo Testamento y antes del Nuevo Testamento o antes de Cristo, que llaman los años de silencio. Esta época no hubo profeta en Israel para revelar el mensaje de Dios, ellos tenían este privilegio por mucho tiempo y no cambiaron y no obedecieron y no arrepintieron, pero en este tiempo dice que no hay mensaje de Dios. Entonces, como en el Antiguo Testamento, como oyeron de Dios, se paró. Ahora, Nuevo Testamento, hay 27 libros. Fue escrito por 8 hombres y ahora cambiamos idioma de hebreo a griego. 3 de estos hombres, Mateo, Juan y Pedro, también Lucas, pero ahorita voy a explicar, son testigos personalmente de lo que escribieron, lo vieron lo que escribieron. Luke también vio lo que escribió, pero no estoy hablando del libro de Lucas, estoy hablando del libro de Hechos, porque anduvo con Pablo. Recuerdas que Lucas, compañero de Pablo, escribió um, del libro de Hechos y era testigo ocular de estas cosas que él escribió en el libro de Hechos. El primer libro escrito en la Biblia es Santiago. Ahí tienes en tu bosquejo que fuera según el año 50 AD, y el último escrito fue Apocalipsis, 46 años después. Entonces hay 5 divisiones en el Nuevo Testamento. Vamos a ver divisiones. Igual como vimos en el Antiguo Testamento, vamos a ver en el Nuevo Testamento las divisiones. Toda esta clase es más como un repaso para que empieces a ver que recuerdas que en el 25 tienes examen o antes. Tu fecha de límite es el 25 de agosto de haber ya memorizada 66 libros de la Biblia. A veces te ayuda saber estas agrupaciones o a veces hacerlo como en tu mente como una canción para memorizarlo, pero va a ser examen oral que tienes que decir todos los 66 libros de la Biblia. Entonces es como ayudándote en una preparación. También recuerdas que yo dije, mejor inicias en la última clase hace una semana, yo dije, inicias en leer Primero de Juan, todo el libro de Primero de Juan varias veces, porque vas a escribir tu primer tarea, la evaluación, tu reporte sobre el libro de Primero de Juan. Entonces empiezas ya a estar estudiando eso y también Gálatas 5, porque la tarea no pide que lo has estudiado una vez. Dice que leas el libro, voy a checar el bosquejo, pero creo que son 4 o 5 veces, porque es un libro chiquito preparando para tu tarea de esta asignatura que tienes que entregar, que sí va a ser calificado. Ok, 5 divisiones en el Nuevo Testamento. Primero, los evangelios son 4 libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los 4 historias de la vida de Cristo. Todo lo que se sabe de Jesús se encuentra en estos libros. Y cada uno tiene diferente punto de vista, diferentes detalles, hasta que a mí refleja mucho su personalidad. Lucas, por ejemplo, siendo médico, si es doctor, reporte diferentemente que Juan o Marcos o Mateo. ¿Ok? Entonces, por eso es importante leerlos y releerlos, porque es como si alguien es testigo a un accidente y tienes 4 personas. Uno estaba enfrente, uno estaba atrás, uno lo vio desde la banca al lado de la calle y otro estaba a la izquierda, pero encima del techo de su casa. Su punto de vista del mismo accidente es totalmente diferente. ¿Ok? Porque cada uno vio cosas acerca de Jesús que se encuentran en estos libros. Entonces, leyendo 3 capítulos por día, tú puedes leer los 4 evangelios en un mes. Si lees 3 capítulos diarios, 4 evangelios,
en un mes. Uno de los evangelios es completo en sí. No es como las que dicen para ser continuado. O se termina uno y necesitas conectar el otro. O perdiste algo. O se vincula. Cada uno en sí mismo es completo. Pero también ninguno está completo solo porque no tienen todas las detalles. Hay detalles que un autor dio cuenta y otro no. Entonces, digo de ambos lados, cada libro es completo, que no es como inicia en Mateo, luego sigues en Marcos, luego otra parte del mismo historia sigue en Lucas y luego Juan. Cada uno reporte del mismo tiempo, misma época, pero cada uno tiene algo para traer, como si vamos a hacer una sopa y tú traes una cebolla y yo traigo una papa y tú traes una zanahoria y tú me traes el apio. Todo tiene algo que ver con algo entero. Entonces, ninguno de estos es totalmente completo porque otros tienen otros detalles. Cada uno da a Cristo Jesús en un luz un poquito diferente, dependiendo a quién estaba escribiendo, dependiendo de las personas para que las fue escrito. Segunda categoría, entonces, historia. Entonces, primero las evangelios. ¿Ok? Entonces, primero tenemos los evangelios, ahora historia. Hablando del libro de Hechos. Este contiene la extensión del cristianismo luego de Jesucristo ascendió, después de que Jesucristo ascendió al cielo. Entonces, conociendo como los hechos de los apóstoles o hechos del Espíritu Santo, realmente es una obra del Espíritu Santo en todo el libro de Hechos. Increíble. Fue escrito por Lucas, como ya mencioné, un médico griego y también el único escritor que no fue judío. ¿Ok? Ahora, epístolas de Pablo son 13 libros. Epístolas de Pablo, 13 libros. Entonces, desde Romanos hasta Hebreos, cada libro escrito a una iglesia o una persona por una razón específica. Cada libro escrito por una razón a ciertas personas, ¿ok? Fueron escritos por Pablo, un misionero de la iglesia primitiva que hizo más por el cristianismo que cualquier otro hombre en la historia. Sufrió mucho, pero hizo mucho y escribió mucho. Experimentó una conversión dramática registrada en el libro de Hechos y pasó de ser un fariseo, pero legítimo, legalista, religiosa, que odiaba a los cristianos, a ser un cristiano, pero profundo en el servicio de Cristo. Casi todas las necesidades humanas son cubiertas por uno de estos libros. Ok, hay también epístolas generales, no solamente epístolas de Pablo. Son 7 libros desde Santiago hasta Judas. Fueron escritos para suplir una necesidad particular a un grupo no alcanzado por Pablo. Estos libros están llenos de versas escritos esos libros fueron escritos específicamente para confiar en unas verdades que necesitamos para vivir la vida cristiana hoy en día. Ok, verdades. Perdón, es que hay un error en el bosquejo. Dice versaces, perdón. Y profecía. Ok, profecía. Profecía, obviamente, es Apocalipsis y es grueso, es profundo. Esta es la profecía más grande en toda la Biblia. Es la revelación del Señor durante 3 épocas de la historia. La época de la iglesia o la era de la iglesia. También periodo venidero de la tribulación que termina con la segunda venida de Cristo y el nuevo orden. Entonces, el milenio, conocido como el milenio de 1000 años de Cristo aquí en la tierra.
Él reemplaza la tierra con una mejor tierra y los cielos nuevos y la tierra nueva. Este libro es más difícil para comprender que otros, que los demás. Debe ser estudiado cuidadosamente. Yo uso mucha ayuda de otras personas, muchos estudios, otras herramientas cuando yo estudio el libro de Apocalipsis. Acabo de tomar un curso ah, de explicar mejor el libro de Apocalipsis y interesante, fue muy vinculado con el 25 de Mateo, que está hablando de qué va a suceder en los últimos tiempos. Entonces es muy importante familiarse con los nombres de cada libro y más o menos en general dónde se ubica en la Biblia. Si yo digo vamos al libro de Apocalipsis, no tiene sentido que estás ahí cerca a Éxodo, ¿no? Entonces, si yo digo vamos al libro de Números, no es correcto que estás en primero de Pedro. ¿Dónde están Números? Entonces, no solamente memorizar 66 libros, sus nombres de la Biblia, pero recomiendo que también entiendes una orientación más o menos. Si voy en el medio de mi Biblia, por ejemplo, y lo abro, estoy alrededor de Salmos o Cantares o Proverbios o Isaías. Entiendes que está en el Nuevo Testamento y lo que está en el Antiguo Testamento son nada más cosas para familiarizarte con tu Biblia, ¿ok? Entonces, tienen que memorizar los libros de la Biblia en orden, repito, en orden, ¿ok? Y recuerdas que, como dice tu bosquejo, la evaluación de esta memorización es el 25 de agosto. Ok, entonces ese es más o menos el repaso, el pequeño repaso rápido de qué necesitamos saber de la origen, de dónde viene nuestra Biblia, las divisiones, quién la escribió, cuáles son los años, cuántos años tiene la Biblia, qué edad tiene, quién lo escribió, quién participó en todo esto. Entonces, esta es una idea de esta parte del estudio y ahora vamos a seguir y a la siguiente clase hablando de las claves para leer la Biblia y claves para estudiar la Biblia. Vamos a tomar un brequecito y seguimos adelante. Dios te bendiga.